No sé cuántos hay en este grupo, pero el propósito mío realmente es hablar sobre las herramientas del ministerio. Y a veces nosotros pensamos en herramientas que son tan importantes. Yo recuerdo hace muchos años, como el año 1975, algo así, en Bogotá, Colombia, trabajando allá en un barrio bastante pobre, pues un barrio Río Negro en Bogotá, y yo estaba fabricando mis muebles. Y con esto, pues había un taller allá de un señor Jairo, y él tenía todas estas diferentes herramientas para fabricar muebles. Entonces, a trabajar con él allá, yo tenía pues el uso de todas estas diferentes herramientas, y por esto pues salimos con muebles tan buenos que realmente cuando salimos de Colombia todos querían comprar mis muebles. Un señor Chepi Bitterman, que quizás ustedes han oído de Chepi, él estaba trabajando con Wycliffe, con el Instituto Lingüístico del Verano allá, y él era parte de nuestra iglesia allá en Bogotá, y él pues tenía mucho interés en mis muebles, y él compró los muebles y nos llevó también al aeropuerto. Había una amistad muy cerca con él. Y yo realmente no tenía, pues, por propósito, perdóname, pero yo casi no quería tener amistades con los norteamericanos porque yo estaba allá con los colombianos realmente, y nuestros hijos en colegios colombianos, y fue algo muy especial. Pero Chepi era alguien distinto. Uh, Quizás han oído que como él fue capturado por el M-19 y después de 48 días ellos le dejaron con una, pues, ¿cómo se llama? Una bola o pues, un disparo al corazón. Le dejaron allá en un autobús en el centro abandonado. Y pero siempre fue algo interesante su interés en mis muebles. Fue algo muy especial para él. Pero fabricamos estos muebles porque teníamos herramientas muy buenas. Y creo que es importante desde el principio que estamos buscando las mejores herramientas para el ministerio de Cristo. Entonces, lo que yo quiero entrar un poco es pensar en la vida de Pablo. Aún al final de su vida, pues tenemos estas palabras de Pablo en la segunda carta a Timoteo, cuando él habla así, palabras muy conocidas quizás por algunos de ustedes. Cuando vengas, hablando, escribiendo a Timoteo, traje la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Y había este interés que él tenía hasta al final de su vida, de estudiar. Y nosotros entramos en un ministerio que requiere oración y estudio, buscar la verdad, a proclamar la verdad y hacerlo con cuidado, y realmente buscar las mejores herramientas para hacer el trabajo bien hecho para la gloria de Dios. Entonces, pues ustedes, algunos de ustedes de pronto, pues sería interesante a ver cuántos de ustedes usan casi solamente su Biblia electrónica. A ver cuántos pueden. Sí, muchos, así es casi una cosa que ha cambiado tanto, ¿no es cierto? Y hay muchos libros ahora que libros electrónicos, todo esto es otro mundo realmente. Pero yo voy a recomendarles que tengan libros que pueden marcar y pueden así tener estos libros como parte de su vida diaria. Algo que
después de 40, 50 años, 55 años y más, yo puedo buscar un libro en mi biblioteca que yo había leído hace tantos años atrás y usar ese libro y es así tener estas cosas así que he estudiado. Entonces, lo que quiero hacer realmente es entrar en como 3 campos de las herramientas para el ministerio. El primer campo, yo quiero entrar con ustedes algo de los libros como básicos para la preparación de los mensajes, las enseñanzas, los sermones. Y después de esto, entrar un poco en el asunto de lo que podemos llamar las herramientas para la vida académica. Son los libros que nos dan profundidad, teología, profundidad en las cosas de Dios. Y este asunto de tener la vida espiritual de nosotros, lo que nos da fuego en el corazón. Entonces, como 3 áreas que vamos a mirar y investigar un poco, de pronto los libros que son de mucho valor para nosotros, herramientas que nos sirven para hacer el trabajo, así con nuestras propias manos y con la ayuda de Dios. Oremos. Ayúdanos, oh Señor, en este asunto de tener las herramientas necesarias que nosotros, por la providencia tuya en nuestras vidas, que nosotros podamos tener herramientas que nos sirven para glorificar tu nombre, exponer tu palabra y tener en nuestras vidas una teología bíblica, una teología de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, oh Señor, buscar las herramientas adecuadas para nuestras vidas diarias, nuestras vidas en nuestros hogares, en nuestros matrimonios y también, oh Señor, que tengamos entendimiento cómo podemos ministrar tu palabra en nuestros hogares, con nuestros hijos, que vivamos una vida ejemplar, una vida para tu gloria y para el bienestar de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, oh Señor. Amén. Pues casi todos saben que nosotros debemos estudiar, si vamos a exponer la palabra de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios y tener este asunto de contacto con el hebreo y con el griego. Pues tenemos el Antiguo Testamento escrito en este lenguaje tan interesante de hebreo. Pues el estudio de hebreo es importantísimo. Y también con el griego. El griego, por lo general, es hasta más fácil para los que hablan español, porque el español es bastante gramatical y así sus tiempos y todo esto concuerda bastante con el español. Pero quiero recomendar en primer lugar un texto del Antiguo Testamento de hebreo que ustedes pueden conseguir y deben tener, si no están leyendo, estudiando directamente el hebreo, es importante por lo menos tener un, ¿cómo se llama en español? Interlinear, ¿cómo se dice? Alguien ayúdame. ¿Cómo interlineal. Interlineal. Muy bien, ok. Por lo menos que puede ver el hebreo y también el español. Y buscar esto porque entonces puede trabajar con las palabras directamente. Y nosotros realmente
vamos a publicar ahora el Nuevo Testamento en griego, que realmente es decir, el griego, pero con las notas y todo esto, casi todos están en alemán o los demás en inglés. Pero ahora Poema, la casa editorial que tenemos en Medellín, Colombia, ya vamos publicando esto de Cambridge, que es un Nuevo Testamento en griego, que ya vamos a tener todas las notas, todo que va con el Nuevo Testamento en griego va a estar totalmente en español. Hasta ahora nunca hemos tenido esto. Entonces, esto es algo de Tyndale House. Entonces, esto sí va a salir este año entrante. Creo que en enero, febrero, algo así del año entrante. Entonces, con todo esto, quiero hablar un poco de las Biblias y creo que ustedes van a tener alguien hablar cuáles son las versiones mejores. Interesante esto. Cada grupo dice, nuestra Biblia es la mejor. Y otro grupo, nuevos eruditos, ellos dicen, la que nosotros hemos hecho es mejor por tantas razones. Interesante, a través de mis años en el ministerio, pues esto ha cambiado con los eruditos, pues que han, pues, ya están con el Señor, pues esto ya no es considerado lo mejor. El otro grupo ya tiene lo más recién y es lo mejor. Creo que debemos notar que las diferentes versiones casi siempre tienen un propósito, pues tienen un propósito para un grupo de gente. O, por ejemplo, hay diferentes versiones. Esto sí, ustedes, la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, pues es bastante literal. Y vamos a tener ahora esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, que es muy literal, una buena versión. Vamos a tener todo esto leído, no dejando como antes con vosotros, pero ya con ustedes. Va a ser más de Latinoamérica. Y Diego Cardona ha leído todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Y vamos a tener esto en todas las Bible apps en español. Y esto sí está en el proceso de estar con esto para todos. Y creo que en esto, en la preparación de sermones, es una ayuda importante. Porque a veces nosotros queremos buscar el significado de diferentes palabras, el contexto del capítulo, pero muchas veces debemos leer todo el libro de lo cual que estamos predicando. Y creo que si podemos escuchar a alguien leyendo el libro, nos ayuda a captar todo este libro. Ya predicando de nuestro texto, ya tenemos este contexto más grande del libro. Nos ayuda bastante escuchar todo el libro leído así. Y entonces quiero notar esto, que tenemos ahora algunas Biblias de estudio. Estas Biblias de estudio, pues, son diferentes. Esto quiero recomendar, quizás para algunos de ustedes no quieren tener esto de una Biblia de los católicos, pero esta Biblia de Jerusalén es uno que realmente nos sirven con algunas cosas para entender cómo ellos han interpretado muchos pasajes. Es valioso en ese sentido. Pero también tenemos lo que he hablado, la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. También yo recomiendo, esto es bastante bueno como Biblia de estudio. En esto realmente uno tiene un comentario sobre toda la Biblia en un solo tomo. Es una ayuda tener esto, la Biblia de las Américas.
una Biblia de estudio que me regalaron en el año 1997 allá en Cuba. Fuimos allá a Cuba cuando estaba abriendo un poco y fue como 2 semanas antes de la llegada del Papa y mucha gente decía, ustedes han llegado como adelantados del Papa. Pues no, no es esto nada, pero fue algo interesante de predicar el evangelio allá en esos días y ya muchos han entrado ahora y tener ministerios allá, pero en 97 fue algo bastante recién pues abierto para ministrar y predicar allá. Y esta Biblia me regalaron, es de la versión popular, pero esta Biblia creo que tiene un uso importante. Yo recuerdo un grupo en Venezuela, creo, quemaron esta Biblia públicamente porque no estaban de acuerdo con esto. Recuerden bien que cada versión tiene un propósito. Esta Biblia pone las cosas en una manera como la gente habla, una manera muy sencilla. A veces podemos leer un pasaje y esta Biblia pues tiene esta manera de decir las cosas como hablan en la casa. Por ejemplo, pues un pasaje dice obedecerle, algo muy formal. Mientras quizás la madre en la casa para decir obedecer, pues diga, haga caso. Es algo que llega directo. Y esta versión yo creo que nos ayuda a veces cuando estamos leyendo algo bastante formal y poner esto en el lenguaje del pueblo, que también es uno de los principios de la reforma. Y quiero recomendar 2 otras Biblias de estudio. La Biblia de estudio Herencia Reformado. Y esta Biblia pues usa la Reina Valera 1960 como la Biblia, pues como el texto, pero tiene así bastante teología. Tiene notas sobre todos así los capítulos de la Biblia, pero después de cada sección o cada parte de cada capítulo, pues tiene algo devocional. Y hace bastante énfasis en lo que es cristológico en toda la Biblia. Y a veces nosotros estamos leyendo y podemos predicar de un pasaje y realmente predicar un sermón que un judío puede predicar. Y nosotros no debemos ser nada más que eruditos como los judíos, sino nosotros debemos predicar a Cristo de todo el Antiguo Testamento. Entonces, yo estoy recomendando, hay una recomendación muy fuerte, creo que de esto, porque ayuda bastante en las familias, con los padres de familia, pueden leer esto con su familia y con esta parte devocional tener esto. Y también yo digo a muchos que esto es tan bueno porque tiene el nombre de Dios, Jehová, como en inglés, pues nosotros ni tenemos el nombre de Jehová en nuestras versiones, solamente un título, Señor, porque ahora no usan nada de Yahweh, casi nada de ahora de las versiones de Jehová. No sé si ustedes han oído de esta versión o esta Biblia de Ligonier, de R.C. Sproul. Esta, la que he recomendado ahora, esta de la Biblia de estudio de la Reforma, Herencia de la Reforma, es publicado por Poema. Fue un proyecto bastante grande y hemos visto de una salida muy extensa en toda Latinoamérica, pero esto pues publicamos como 28,000 ejemplares y ha sido una cosa increíble como es
fue un trabajo de unos 4 o 5 años de trabajo con esta Biblia. Y yo quiero recomendar que tengan esto por la historia, las confesiones de fe, los catecismos, confesiones, credos, pues es una Biblia de mucha ayuda en el campo de preparar mensajes que uno puede usar esta Biblia. Esto también fue un trabajo muy grande. En el asunto de buscar y profundizarnos con las palabras de hebreo y las palabras de griego, pues no sé si estas palabras bíblicas y sus significados. Es difícil encontrar esto, pero vale la pena de veras. Pues es una edición pues que tiene mucha ayuda en este campo de palabras también de hebreo. Pero eso es, no sé si ustedes tienen uso de esto en el seminario, diccionario teológico de Kittel. ¿Esto está en línea ahora o no? Yo no sé, alguien sabe, no sé si está en línea. Es tan grande que uno no quiere cargarlo muy lejos porque pesa bastante, pero esto sí puede realmente trabajar. Originalmente yo todavía tengo 10 tomos, pero esto es como reducido. Entonces, esto es sí lo esencial de trabajar con el griego. Creo que es una ayuda muy grande. ¿Cómo están todos? ¿Ya cansados? Algunos así de libros. Hay muchos libros, ¿no es cierto? Pues quiero entrar un poco más en este asunto de no solamente pensar en las diferentes Biblias, pero si entramos con el texto, hay algo que yo siempre hago cuando estoy preparando un mensaje o una enseñanza, es estudiar el texto y profundizarme en el texto y leer todo el libro del texto y así tener esto en mi mente, en la noche cuando estoy quizás durmiendo, medio dormido, pues pensando en este mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en este mensaje? ¿Qué es lo que quiere decir Eclesiastés? ¿Cómo es este mensaje? ¿Cómo es que presenta Cristo al pueblo? Y con esto hay mucho valor desde el principio de buscar el significado de esto con el texto antes de leer otras personas, buscar esto, meditar en esto, orar en esto. Y lo que yo hago para ayudar a mí es hacer como un bosquejo del pasaje, algo que cuando ya comienzo yo a estudiar con otras ayudas, ya puedo notar estas ayudas en mi bosquejo. De pronto voy a pues cambiar el bosquejo con tiempo, pero ya puedo notar, he leído en otro comentario, he leído en un teología bíblica o teología sistemática o algo así, ya puedo notar en las diferentes partes en este bosquejo. Entonces ya puedo buscar esto y notarlo y todavía tengo esto guardado bien, notado bien. Entonces con esto, pues quiero entrar y charlar muy poco sobre los buenos comentarios. Hay, por supuesto, los que han estudiado profundamente diferentes libros del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento pues nos da a Cristo, es la preparación para la venida de Cristo. Y el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento y nos enseña cómo encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Estos dos se unen en Cristo Jesús. No son dos libros separados, realmente uno no puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento y tampoco
no puede entender, exponer a Cristo en el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Entonces, con esto, yo voy a nada más notar, hay un gran juego en el Antiguo Testamento, algunos que no sé si está ya totalmente cumplidos, pero con esto de sobre los proverbios, a ver, ¿dónde están aquí? Están un poco lejos, creo. A ver, pues algunos de Génesis por Kidner, y este grupo de comentarios sobre el Antiguo Testamento, creo que ya casi está completo. No sé si algunos de ustedes ya han buscado esto sí, déjame a ver, buscar. Aquí están. Este es el grupo por ejemplo, del Antiguo Testamento, Proverbios, por Derek Kidner, y este es el grupo de comentarios pues también John Stott, Leon Morris, varios Apocalipsis, el Apocalipsis por Leon Morris, que es una ayuda bastante grande. No son muy grandes comentarios, pero son de mucho valor del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y este juego del Nuevo Testamento que tenemos en español por Hendrickson y Kistemacher, de mucho valor. Y hay varios que tenemos escritos diferentes, pero voy a mencionar dos más. Este de Timothy Keller, La Cruz del Rey. En un sentido son sermones, pero sobre Marcos, y va por todo el libro de Marcos, y tiene algunas ilustraciones del contexto de que la mancha, este capítulo es un capítulo que vale la pena tener libro solamente para este capítulo que llega al corazón de uno realmente. Cómo es que el sumo sacerdote Josué está delante del Señor después de lavarse tantas veces y todo limpio, y él está cubierto de, ¿cómo puedo decir? Como abono, como lo más sucio posible. Y es solamente el Señor que le da la limpieza. Es algo, vale la pena leer este capítulo, y es algo sobre Marcos. Y hay varios de Latinoamérica que han escrito buenos comentarios, pero hay un español que cualquier libro de José Grau, yo recomiendo que ustedes tengan los libros de José Grau. Este hombre era como leyenda allá en España. Yo pasé un día con él y parte de una noche allá con él, José y María. Él, pues, hay como unos, creo que 20 libros que él ha escrito. Y ese comentario muy chico, pues, el amor y la verdad sobre estas dos cartas de Juan. Realmente es el mensaje de la segunda carta de Juan, pero también él tiene algo de comentario sobre la tercera carta de Juan. Yo recomiendo que ustedes tengan los libros de José Grau. Esto sí, la verdad y el amor. Uno no puede tener el uno sin el otro. Hay la necesidad de tener esta unión, el amor y la verdad, tan importante en toda nuestra exposición y predicación, que tenemos las dos cosas, el amor y la verdad unidas. Entonces, pues
pensando en estudiar el texto bíblico, estudiar también muy bien hasta las palabras del texto que tenemos para predicar y tener este fondo de todo, cómo es que todo esto nos ha llegado, el libro entero. Y hay otra cosa que puede ayudarnos. Son los sermones de otros. No queremos vivir pensando que solamente nosotros podemos entender así algo que entra por nosotros, por el Espíritu Santo, sino que Dios ha usado muchos a través de la historia de la iglesia. Sí, Dios ha usado muchos y aún en nuestros días hay los que Dios ha levantado para predicar su palabra. Pero yo recomiendo que tengan su bosquejo antes de leer un Juan Stott, porque sus bosquejos son tan buenos que uno quiere casi siempre cambiar y usar lo que él tiene. Y con cuidado de no prestar demasiado de otro sin dar pues crédito a esta persona. Pero esto creo que es bueno tener su bosquejo, su plan así antes de entrar con esto. Pero quiero recomendar algunos de estos sermones, libros que son muy buenos para ustedes del Antiguo Testamento. Pues tenemos estos sermones evangelísticos de Martin Lloyd Jones. No sé si pueden ver esto, Martin Lloyd Jones. Si ustedes deben conocer algo de la historia de este doctor médico, era uno del equipo de la reina de Inglaterra, fue hombre con una carrera de importancia y dejó todo esto y entró en el ministerio. Fue un momento importante y Martin Lloyd Jones es como el abuelo de un avivamiento en los Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo que habla inglés. Y por esto creo que Dios está usando hasta sus obras en español. Hay 3 tomos de su predicación como grandes doctrinas. Martin Lloyd Jones, pues, dejó su ministerio en Gales después de ver un avivamiento allá y él entró en Londres, en la capilla Westminster, y pasó la Segunda Guerra Mundial allá con las bombas y todo, y algo pasó que es difícil entender. En Inglaterra, como un 5% del pueblo asiste a cualquier iglesia. 5%. Pero Dios levantó una voz allá. Comenzó algo los viernes en la noche y bajo la enseñanza de él, Dios levantó hombres así como J.I. Packer, J.I. Packer, otros como pues John Stott, y hay una cantidad de otros bajo el ministerio. Y él comenzó predicando estos sermones doctrinales, Dios el Padre, Dios el Hijo, y después Dios el Espíritu Santo, esos 3 tomos y la iglesia y las últimas cosas. Y yo recomiendo estos 3 tomos en español que ustedes pueden captar algo como él predica doctrinas de diferentes pasajes bíblicos. Entonces, esto nos ayuda cómo nosotros debemos aplicar los sermones, cómo podemos entrar en la vida diaria con la palabra de Dios. Y pues algunos de nosotros tenemos como unos santos quizás. Creo que es prohibido, ¿no? Tener santos así, pero Spurgeon
Él sí predicó a Cristo de cualquier pasaje de la Biblia. Y Dios le usó en una manera muy grande. Spurgeon, pues en el año 1859, pues una experiencia increíble que Dios abrió como un avivamiento allá en Londres. Y hay un tomo muy chico aquí, los sermones del año de avivamiento de Spurgeon, pues que buscan sermones que Dios usó en el pasado para entender cómo es que uno forma y puede aplicar y entrar con la palabra de Dios en esto. Hay algo más en esta preparación de sermones. Nosotros predicamos no solamente así en algo individual, sino somos parte de la predicación de la Iglesia de Cristo Jesús a través de los siglos. Nosotros sí predicamos el mismo mensaje de los que formaron los credos en la iglesia primitiva. Nosotros sí predicamos la palabra de Dios, pero es la misma palabra como el Espíritu Santo ha dirigido su iglesia a través de los siglos. Entonces, por esto, nosotros predicamos las mismas doctrinas de los credos, de los catecismos de la iglesia, de las confesiones de fe. Y por esto, yo recomiendo que ustedes pues lean, por ejemplo, la Confesión de Fe de Londres de 1689 y Catecismo de la Doctrina Cristiana, el Catecismo de Heidelberg. Estos son de mucho valor, de darnos como una expresión, un sumario de la fe cristiana. Y nosotros debemos predicar el evangelio dentro de este sumario de la fe cristiana. No somos como los primeros, ya somos parte de una herencia de la iglesia a través de los siglos. Entonces, con esto quiero recomendar unos libros de teología bíblica. Hay como una serie de las 9 marcas. ¿Cuántos de ustedes han leído algo de las 9 marcas? A ver, son libros que nosotros publicamos, poema, y hay libros chiquitos así que son de buena enseñanza. Hay uno de esos que se llama Teología Bíblica. Yo recomiendo que leas esto, de tener esto como cómo es la teología bíblica, la historia de la salvación. Y con esto, pues, hay diferentes teólogos que han escrito en español. Otra vez, yo recomiendo mi mentor, gran amigo José Grau, curso de formación teológica evangélica. José Grau, hay como 10 tomos de estos libros y son chiquitos, realmente. Curso de formación, un Dios en 3 personas. Eso es la introducción a la teología. Hay 2 tomos sobre escatología. Busca esto escrito por José Grau. Vale mucho. Es, como podemos decir, su peso en oro. Es algo que él ha escrito que puede ser una ayuda muy grande de entender el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y otro autor que recomendarles, que trabajó como 50 años en Latinoamérica, Gerald Nienhuis, el Dios que alabamos. Nienhuis es un teólogo al nivel de los grandes. Lo que creemos los cristianos, Gerald Nienhuis. Es un poco difícil. Puede ver el nombre de él, a ver si puedo
notar eso. Gerald, ¿puede ver esto o cómo sale? ¿Sí? Ninehuis. ¿Está bien? Todos, bueno. Era de veras, esto sí fue profesor como él fundó un seminario y fundó, era muy conocido en México. Escribió como unos 20 libros de teología. Esto, aunque no soy presbiteriano, soy bautista, este libro que nosotros publicamos, La Confesión de Fe de Westminster, por Williamson, también es otro libro que puede ser de mucha ayuda. Los presbiterianos son buenos maestros para enseñar las grandes doctrinas de la fe. Pues con el asunto de tiempo estamos ya el tiempo va corriendo, no está caminando. Ese libro, El Bautismo con el Espíritu Santo, es un asunto que casi siempre la gente, como vivimos en tiempos de tantos carismáticos, casi locos, con nuevas revelaciones y cosas, es un libro que puede ayudar en este campo. Voy a pasar, pues, cualquier cosa que puede encontrar por B. Warfield. Hay 10 tomos de sus obras, pero creo que tenemos como 2. Y el plan de salvación de teología puede darle, eso sí, todo esto es en español. Son herramientas y no tengo tiempo de hablar de mis puritanos, y hay más y más libros de ellos en español, los grandes hombres como John Owen, Thomas Goodwin, pero John Owen, pues hay 16 tomos de sus obras grandes, y hay 7 más sobre hebreos y otro en latín. Pero de todos los puritanos, Thomas Watson es algo que tenemos en español, y realmente él tiene ilustraciones, una manera de presentar las cosas tan bonitas. Uno puede leerlo y es una experiencia inolvidable. Thomas Watson. Entonces, voy a recomendar nada más que un libro más sobre teología sistemática, y es un libro que ustedes deben conseguir. Es uno de los teólogos más grandes de nuestros tiempos en inglés. Pero este libro hemos publicado ahora, ha salido en estos días. Se llama La salvación es del Señor. John Frame es un teólogo grande. Pero él habla en este libro como en una conversación. Porque tantas veces los teólogos quieren mostrar que son grandes hombres. Entonces hay que hablar en latín y tener palabras así grandes y cosas. Aquí él está hablando en palabras como si hay una conversación con José y con Jasón y con Juan, Pablo, allá. Pues él ya está hablando con ustedes. Y leer esto, qué refrescante hablar de las cosas profundas con esta manera de conversación. Como pues, y entonces yo creo que esto tiene de mucho valor. Pues no hemos llegado a los libros de su vida, pues académica, todo esto, pero quizás hay momento de mencionar, a ver, sí, quiero mencionar, estamos hablando del mundo académico, quiero mencionar 2 libros nada más,
de Timothy Keller. Uno es La razón de Dios. Eso es en un sentido un libro para los que quieren entrar algo en la filosofía de nuestros días. Él es bastante discípulo de Cornelius Van Til. Lo que Van Til hacía es de ir allá a los que rechazan la palabra de Dios, los que quieren con su razón llegar con su filosofía. Entonces, él va por el lado de ellos, mostrando a ellos con sus propias palabras que ellos no tienen fundamento. Y ese otro libro del autor de Timothy Keller, pues una fe lógica, argumentos razonables para creer en Dios. Es otro libro que hasta a mí me parece aún mejor que la primera que él había escrito en esta manera. Entonces, llegamos con esto. Pues había otro, por supuesto, hay la necesidad de por lo menos mencionar en la teología sistemática las instituciones de Calvino. Por supuesto, hay fuego en esto, que es bueno leer algo con fuego en la teología sistemática y creo que hay otros que son de mucho valor, pero vamos a dejarlo. Yo quería entrar en los libros de su vida personal, espiritual, para mantener el fuego y mantener su pureza en el hogar, en su matrimonio y entrar en esto, pero creo que debemos dejar esto para otro momento. Como ya creo que hemos hablado mucho y algunos ya están cansados. Gracias por la paciencia que han tenido conmigo. Y pues en un sentido, las herramientas del ministerio son tan importantes porque nosotros debemos vivir de estas cosas de Dios, de la palabra de Dios y las verdades con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto para nosotros es como oro que ya estamos buscando todo el tiempo. ¿Cómo es que nosotros podemos acercarnos más a Dios para proclamar la belleza de nuestro Señor Jesucristo?